Vamos a hablar de un tema sobre la escritura. La escritura en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 1:2 dice: y la tierra estaba vacía y desordenada. En los escritos masoréticos antiguos, la palabra vacía y desordenada era tohu babohu. ¿Estaría realmente la tierra desordenada? Cuando la misma escritura nos dice que lo que el Señor hizo, lo hizo todo bueno, lo hizo todo bien. Pero contrapone esta parte de la escritura donde nos fue traducida como desordenada. Pero los escritos dicen tohu babohu. Veamos qué realmente sucedió ahí. Si era un desorden, o no lo hizo bien, o la obra fue concluida bien desde el que el Señor la empezó a hacer. No había nada. Nada más que el silencio de una infinita oscuridad. Pero el aliento del Creador revoloteó contra el rostro del vacío, susurrando: que se haga la luz. Y hubo luz. Y eso fue bueno. El primer día. Y entonces la luz sin forma comenzó a tomar sustancia y forma. Un segundo día. Y nuestro mundo nació. Nuestro hermoso y frágil hogar. Y una gran y tibia luz nutrió sus días. Y una luz menor gobernó sus noches. Y hubo tarde y mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se reunieron. Y en medio de ellas emergió tierra firme. Otro día pasó. Y la tierra esparció las cosas que crecen. Un grueso manto verde se extendió a través de toda la creación. Y las aguas también rebosaban de vida. Criaturas de las profundidades que no son más. Vastas multitudes de peces, algunas de las cuales todavía nadan bajo estos mares. Y pronto, el cielo estaba repleto de aves. Y hubo tarde, y hubo mañana, un quinto día. Ahora todo el mundo estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta, todo lo que anda y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y eso fue bueno, fue muy bueno. Había luz, aire, agua y tierra. Todo limpio y virgen. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su especie. Todo parte de un gran conjunto, todo en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, una joya en la palma del Creador. Y entonces el Creador hizo al hombre y a su lado a la mujer, el padre y la madre de todos nosotros. Él les dio una elección: seguir la tentación de la oscuridad o aferrarse a la bendición de la luz. Pero ellos comieron el fruto prohibido. Su inocencia se había extinguido. Y así durante las 10 generaciones desde Adán, el pecado camina dentro de nosotros. Hermano contra hermano. Nación contra nación. Hombre contra la creación. Nos matamos unos a otros. Rompimos el mundo, hicimos esto. El hombre hizo esto. Todo lo que era bello, todo lo que era bueno, lo destruimos. Todo lo que era bueno, todo lo que era bello, nosotros lo destruimos. O sea que la creación, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no estaba vacía y no estaba desordenada. Era bueno, pero nosotros acabamos con ello. En el hebreo masorético sería Bereshit bara Elohim et Hashamain bet Haret. Elohim, no Eloja. Fueron varios dioses quien crearon e hicieron la creación, a la misma vez como cuando la escritura nos dice:
hagamos al hombre a imagen y semejanza. La palabra utilizada allí es Elohim, no Eloha. Elohim es plural, Eloha es singular. Pero Génesis 1:2 ha sido objeto de muchos debates en los círculos teológicos a través de los tiempos. Algunos dicen la teoría de la catástrofe y la restauración. O sea, un bien y uno mal. ¿Sí? La expresión hebrea tohu babohu, desordenada y vacía, como fue traducida literalmente, no es desordenada y vacía, sino es vacía y deshabitada. Esa sería la palabra correcta en el hebreo masorético, en tohu babohu. La idea de un intervalo, otros dicen de tiempo, separa los versículos entre 1 y 2 y hablan de una expansión de tiempo milenial, donde aún hasta los mismos dinosaurios pudieron haber existido. Otros hablan de un cataclismo que destruyó toda la vida antes del versículo 2, donde el rastro de la vida se redujo en una superficie y condición que podría describirse, como ellos dicen, desordenada y vacía. Tohu babohu es vacía y deshabitada. Otros sostienen otra opinión, que creen que hubo varias creaciones, hubo varios principios, pero la palabra Bereshit no es una palabra plural. Así es que si usted lee Bereshit bara Elohim, las eras geológicas desaparecieron, los dinosaurios. Otros dicen una vez más Dios procedió a poner en orden el caos. Pero ¿cuál caos si Él había hecho las cosas bien y no había nada que lo hubiera destruido como nos hacen creer? Él lo hizo bien. Las palabras tohu babohu no es algo vacío y no es algo desordenado. Es como le digo, tohu babohu es vacío y deshabitado. Describe un estado de materia deshabitada y sin vida. ¿Sí? Lo estaba creando en aquella ocasión. Estaba el deseo de Dios. Utiliza una palabra leitabot. Leitabot era el deseo de Dios. Y la palabra leitabot en su geometría vendría siendo 848, que vendría siendo 20. 20 quitas el 0, queda 2 y es la letra Bet. La letra Bet simboliza una casa. ¿Sí? O sea, el deseo de Dios era hacer una casa. El diseño perfecto y el deseo de su corazón era habitar en esa casa. Por eso el deseo Leibatov es 20 y Tohu Babohu es vacío y deshabitado. Por tanto, la interpretación de estas palabras son completamente injustificables. Decir, pues estaba desordenado. Tiene su geometría de Tohu Babohu, es perfecta. 430, que es igual a 7, y 7 es el número de la perfección. O sea que el Señor había hecho la creación desde el principio perfecta y no desordenada. La obra de la creación de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo, dice la Escritura en Hebreo 4:3. Estaba hecho perfecto, porque recuerde que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así es que Génesis 1:2 ha sido objeto de muchos debates, ¿sí? Ha habido muchas maneras que lo manejan como desastres, que lo manejan como intervalos de tiempo, pero se ha debatido. Pero Tohu Babohu no es vacío y desordenado. Tohu Babohu es vacío y deshabitado. Geometría, como les estoy diciendo, es perfecta. Y el deseo de Dios también termina en 2, que sería la Bet, y Bet es casa. El deseo de Dios era hacer una casa. ¿Una casa para quién? Veamos Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí en el original, en el hebreo masorético, se usa la palabra Elohim. Es como el Shema de Israel. El Shema de Israel, si usted lo lee, es que viene siendo Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Pero cuando lo lees tú en hebreo, dice Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Ejai. Ahí no usa Eloha.
Aunque al final termina con Ejad, que viene siendo uno, utiliza Elohim. Elohim es plural. Aquí Génesis 26:7 y dice Dios, hagamos. Utiliza la palabra Elohim. O sea, eran varios los que estaban proponiéndose en ese momento hacer al hombre a imagen y semejanza. No fue creado por el Logos. El Logos es la palabra, sino fue formado por Hashem, por el Dios mismo. ¿Sí? A nuestra imagen en hebreo quiere decir Selem, que quiere decir Selem, fotocopia. A nuestra semejanza la palabra Demot, que quiere decir molde. Fuimos el molde de la fotocopia original de Elohim, de Dios mismo. Así es que Dios nos estaba formando. El principio lo hizo vacío, ¿sí? Y lo hizo deshabitado. ¿Para qué? Para hacer una casa. Ese era el deseo de Dios, para que el hombre pudiera venir a habitar ahí. Pero dice la Escritura que le hizo bien. Pero como vimos en este pequeño cortometraje, Dios lo hizo bien, pero el hombre lo destruyó más adelante. Imagen viene de Selem, que quiere decir y significa fotocopia, pero su raíz es una sombra. Somos la sombra de Dios. La palabra semejanza de Demot significa forma, ¿sí? Molde o semejanza. Así es que Selem y Demot manifiestan cualidades solamente espirituales. No quiere decir que literalmente, así como nosotros somos, el Señor es, porque la regla de la hermenéutica manejan los antropomorfismos, y los antropomorfismos es darle cualidades humanas a Dios para poder entender, poderlo entender a Él realmente. Cuando la Escritura dice que la mano de Dios está sobre nosotros y que los ojos de Dios nos mira, pues no tiene ojos, no tiene manos, es un antropomorfismo, pero es para poder entender la grandeza y el poder de Dios hacia nosotros. Semejanza, pues es una fotocopia, cuales internas y espirituales. Imagen, molde, tiene que ver con el exterior del hombre. Ahí vemos una muchacha reflejada en una pared, ¿verdad? Es idéntica, ¿verdad? El contorno de su cuerpo con la figura que se manifiesta ahí en la pared. Y la Escritura nos dice y nos habla de un hombre, Besael. Si usted lee en Besael, en Éxodo 31, 1 al 6, cuando Dios le dice a Abraham que prepare una casa, que prepare un lugar, porque la mismísima presencia de Dios quería bajar. Moisés prepara a Besael. Y el nombre de Besael significa sombra. Se le vació, dice la Escritura, todo el Aleph Tet. ¿Qué se le vació? Se le vació todo el conocimiento del alefato hebreo en conocimientos para la creación del tabernáculo de Dios, donde Dios quería venir a habitar. Recuerde que Leibatop es el deseo de Dios de hacer una casa, porque Leibatop termina en 2 y 2 es Bet, y Bet es casa. Ese era el deseo de Dios, habitar y hacer una casa, hacer un lugar donde venir Él a morar. ¿Sí? Dice por ahí, hagamos al ADN. Yo lo manejo así, en una forma de método científico, ¿verdad? Hagamos al ADN, dice la Escritura en Salmos 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas, libre para elegir entre el bien y el mal. El ADN en su geometría, ¿sí?, es 75, y 75 es igual a 12, y 12 es igual a 3, que vendría siendo la letra Gimel. Acuérdense que es Aleph, Bet, Gimel, y Gimel es un nombre rico que va hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Que lo que el Señor estaba formando en el ADN era la letra Gimel. Y Gimel simboliza un nombre rico, un nombre bendecido. Dentro del Leibatop de Dios, o sea, el deseo de Dios era hacer a un ser humano bendecido
en toda la extensión de la palabra. Un hombre rico en finanzas, un hombre rico en salud, un hombre rico en sabiduría, en entendimiento. Todo lo tenía. Ese es el ADN. Eso significa ADN, ¿sí? Letra Gimel. Letra Gimel simboliza un hombre rico que va hacia adelante ayudando al necesitado. Simboliza rico corriendo detrás de un hombre pobre. La Dalet, ¿para darle qué? Para darle caridad, para ayudarlo. Ese era el deseo de Dios, hacer el ADN. Es algo maravilloso, hermoso dentro del Leibatop, o sea, el deseo de Dios de haber creado al ADN, de haber creado al hombre, a imagen, dice la escritura, y semejanza de él. ¿Por qué lo quería hacer? Porque, como lo dije, Leibatop es Bet y Bet es casa. Quería hacer una morada. La escritura dice en 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestros? ¿Qué dice la escritura en Génesis 1:2? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba, dice, vacía y deshabitada. Y el Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre la faz de las aguas. ¿Sí? No había una morada. Por eso cuando empezó a hacer la creación y empezó a crear el Bait, empezó a crear el mundo, ¿sí? Él quiso hacer una morada. Instruyó a Moisés mismo cuando hizo el tabernáculo a Besael para que hiciera una morada donde él pudiera habitar. Después de esto, nosotros mismos somos la morada de Dios. Cuando hizo al hombre, hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque nos convertimos en la casa, nos convertimos en aquello que el Señor quiere decir. ¿Acaso no saben? Dice Juan 14:17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y está en vosotros. ¿En dónde está en nosotros? Corre en nuestras interior, en nuestro mismo ADN. Hay una partícula en el ADN que se llama fósforo, la que sostiene el adenina, la cetina, la tiamina y la ginosina. ¿Sí? El fósforo en el original quiere decir fósforo, quiere decir portador de luz. ¿Qué quiere decir? Que somos portadores de su gloria. ¿Acaso no lo sabes? Que somos nosotros portadores de la gloria de Dios y que el Espíritu mismo y la misma presencia de Dios habita y vive en nosotros. Mírenlo aquí en este video. Fíjese lo maravilloso de Dios hasta el más mínimo detalle. Aún en un cabello, ahí está la presencia de Dios. Salmos 8:4 digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que le visite? En lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Aún en el mismo cabello, ahí en los átomos, ahí en las moléculas, en los electrones, en los protones, ahí el Señor está. Ahí la mismísima gracia y poder de Dios se mueve dentro de nuestro ser. Mire cómo esa luz que viene a ser fósforo, portador de luz. Salmo 92:5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Aún dentro de la molécula, aún dentro del átomo, los protones y los neutrones, y dentro de los protones hoy tenemos todavía moléculas más pequeñas, invisibles al ojo humano. Estamos hablando de un cabello,
hasta la más profundo de nosotros, ¿sí? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega la mismísima presencia de Dios en nuestra vida? Realmente, hermanos, realmente somos un cuerpo, somos una máquina única en el universo y no hay otro igual como nosotros. Pero desde el principio que el Señor empieza a hacer la creación, en el Bereshit bara Elohim et hashamayim betzaret, que lo dice así en Génesis 1:1, ¿sí? Él empezó y el deseo de él, Leibatop, es hacer una casa. El deseo de él es hacer una morada donde la mismísima presencia que se movía en el principio sobre las aguas, ahora quiere él que se mueva dentro de nuestro interior. Qué hermoso, qué precioso. El cuerpo del creyente es semejante a un templo. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios, dice la Escritura. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? En Primera de Reyes 7, 15, 16, allí podemos ver lo que era el templo que se había construido. Pero si usted se fija lo que es el nombre hebreo, está escrito de Jehová, que es la Yod, Hei, Bab, Hei, la Yod y la Hei y la Bab y la Hei, formada de esa misma manera, nos forma un ser humano. Quiero que note una cosa. Las dos columnas que se encuentran a la entrada del templo, ¿sí?, medían 18 codos de altura y tenían un capital de 5 codos. Total, ¿sí?, entre los dos lados eran 23 por 2, 43, igual a 43 cromosomas. ¿Sabes cuántos cromosomas tiene un ser humano? ¿Sí? ¿Sabe que la mujer pone 23 y el hombre pone otros 23 y forman los 46 cromosomas? ¿Sí? O sea, las columnas y los capitales con el que está hecho el templo físico de Salomón, nosotros somos el templo espiritual que el Señor estaba planeando hacer una casa. La semejanza, dirá usted, coincidencia. No es coincidencia. En Dios todo es perfecto. El ADN que nosotros manejamos y tenemos, que si usted recuerda, ¿verdad?, lo que significa, tiene escritos más de 3,000 millones de letras que forman palabras. El ADN está enrollado en 23 pares de cromosomas envuelto en proteínas, ¿sí? El hombre pone, como les digo, 23 pares y la mujer pone otros 23 pares. Viene a formar 46 y viene a formar el ser humano. Eso es la creación de lo que el Señor estaba deseando. Leibatop. Recuerde, Leitabot, que viene siendo deseo. El deseo de Dios termina en geometría 20. Quite el 0, no vale. Queda 2 en la letra Bet. Y la letra Bet es casa. ¿Cuál era el deseo de Dios? Pues hacer una casa. Hacer una morada. ¿Para qué? Para que la mismísima presencia de Dios pudiera habitar. Es increíble lo que la Escritura dice, que los cielos cuentan la gloria de Dios y los cielos no la pueden contener. Mas sin embargo, nosotros, siendo un ser diminuto comparado a la creación, viene y mora en nuestras vidas el Espíritu Santo, la presencia de Dios misma. ¿Qué sucede entonces? ¿Realmente la tierra estaba vacía y desordenada? No. La tierra estaba vacía y deshabitada porque necesitaba ser llena con la presencia de Dios. Esa es la creación. Si se estirara, dicen por ahí los estudiosos, que si se estirara una célula que equivale a 200 billones, sería una altura de 2.17 metros, una célula, ¿sí? Si usted le estira una célula en nuestro cuerpo del ADN, la altura sería 2 metros 17 centímetros. Todo el cuerpo, si usted lo estira, vendría a ser 4.352.000 kilómetros. O sea, en unidades astronómicas, sí, que una unidad astronómica viene siendo 1.5, vendría siendo que iríamos 26 veces del Sol a la Tierra. Y si se estirara en todo el sistema que conocemos de los planetas, desde la Tierra hasta Neptuno, sería estirado el cuerpo humano
en el ADN. El ADN, para la gloria mía, los he creado, dice la escritora, y los formé y los hice. La evidencia de un diseñador divino. ¿Para qué nos hizo el Señor? Para su gloria, para ser portadores de su gloria, creados para la gloria de Dios, dice Isaías 43:7. Ese es el fin. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Hacer un hogar, hacer un lugar donde la mismísima presencia de Dios pudiese habitar. Así es que, este eres tú. Si te fijas aquí, un ADN tiene acenina, tiamina, cinina y genosina, ¿sí? Esas pequeñas potasio, ¿sí? El fósforo, ¿sí? En cada letra hay un código. Somos un libro, dice Apocalipsis 20:12, ¿sí? Somos miles de millones de códigos ocultos y escritos en nuestro ADN que el Señor ha formado a través de nuestra vida. Ese somos nosotros, ¿sí? El nombre de Dios en nuestro ADN, fíjese que el nombre de Dios está escrito aún mismo en el ADN. La Yod Hei Bab Hei está escrita ahí en hebreo, ¿sí? Miren, a imagen y semejanza Él los creó en la hebra del ADN, ¿sí? Según cómo van conectados y corriendo, mire, ahí podemos ver la Hei, la Bab, la Hei y la Yod. Pero como se lee de derecha a izquierda, sería Yahvé, escrita en una hebra del ADN, el nombre de Dios escrito ahí. Mire esto. Y cada célula posee una secuencia genética que contiene 3.200 millones de letras de longitud enrollados y empaquetados dentro de la célula, de tal manera que se considera una proeza de la ingeniería. Aún con la tecnología actual, la humanidad no ha podido desarrollar métodos de almacenamiento que tengan la capacidad que tiene el ADN para almacenar información. Y es que un solo gramo de ADN contiene tanta información como 3 millones de CDs. El ADN porta toda la programación y las instrucciones necesarias no solo para construir un cuerpo humano único, sino también para mantenerlo con vida. Para que el ADN funcione, tiene que ser copiado, leído y corregido por una legión de complejas máquinas moleculares llamadas enzimas, que deben trabajar conjuntamente con precisión y perfecta sincronización. ¿Cómo es posible que tal complejidad pudiera generarse sin un diseñador? Como ve, yo soy el que soy, dice Jehová. ¿Usted cree que realmente haya hecho las cosas desordenadas? ¿Usted cree que lo que Dios hizo, lo hizo vacío, con intención de que alguien lo desordenara? No, Tohu Vabohu no es desordenado. Tohu Vabohu es vacío y deshabitado. ¿Por qué vacío y deshabitado? Porque Leitabot era el deseo de él hacer Ahava, llenar ese vacío con el amor de Dios, ¿sí? Y hacer una casa para que la presencia de Dios que se movía sobre las aguas ahora pudiera habitar en nosotros. La escritura es tajante y dice: ¿acaso no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Eso es Tohu Vabohu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este pequeño mensaje sea edificante para tu vida y sepa la importancia que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y dijo: hagamos Elohim, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Somos la copia, somos el prototipo de un ser superior, pero que ese ser superior deseó crearnos para habitar en nosotros, y hoy nosotros somos portadores de su gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde, y sígueme. Si tienes algún comentario, no dejes de escribirme. Dios te guarde y hasta la pronto.